doctores, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a su canal Ortodoncia Interactiva, espero que se encuentren muy bien. Eh, pues lo que pasa es que hoy vamos a hablar de un tema diferente, porque ya empezamos a trabajar con los tres planos del espacio en nuestra parte de identificación ortodóntica de diagnósticos. Hemos trabajado hasta la infinidad en toda la parte sagital y en cierta parte transversal, cuando hablamos también de ortopedia, pero no le habíamos dedicado tiempo a hablar de todos los diagnósticos verticales que tenemos en nuestros grados de maloclusiones. Simplemente lo repasamos por encima. Recordemos que están la mordida abierta y la mordida profunda. Y pues la idea ahora es hacer una pequeña revisión de calidad acerca de cada uno de estos diagnósticos, porque cada uno de estos diagnósticos merece un tratamiento y se puede realizar de diferentes opciones. Entonces vamos a ver cuáles son todas esas indicaciones y cómo es ese manejo de esos diagnósticos verticales, en especial el de la mañana de hoy, que es el de la mordida profunda. Listo, entonces los invito a que cojan un cafecito, empiecen a escuchar este contenido de alta calidad, se suscriban si no están suscritos, le den like al video y también lo más importante es que estén pues pendientes de todo este contenido que se va subiendo día a día. El artículo base de referencia para la identificación de todos los diagnósticos de hoy es el de etiología, diagnóstico y plan de tratamiento de mordida profunda. Es una revisión de la literatura, entonces pues es altamente fiable su nivel metodológico eh, para una adecuada revisión. ¿Qué es esa mordida profunda? Recordemos que es esa superposición de dientes anteros-superiores sobre los dientes antero-inferiores. Está también claramente, lo habíamos dicho, ubicada en plano vertical. La literatura reporta entre pues ese grado de normalidad un 30% y Chaconas y colaboradores considera pues que un grado de normalidad adecuado es de 20%. Estamos acá viendo cómo se puede considerar un overbite adecuado eh, entre 5 y 25% entre color amarillo, y ya si se empieza a alejar tanto naranja un poco más arriba como más abajo, empiezan a haber alteraciones de overbite. Entonces podemos ver cómo después en rojo está el overbite profundo o aumentado y el overbite disminuido, que ya se consideraría pues una mordida profunda, ¿no? Que es mordida abierta, perdón, que ese es el diagnóstico que vamos a ver más adelante. Miren acá una imagen para que tengamos presente. Cuando hablamos en parte sagital hablamos de overjet y cuando hablamos en parte vertical hablamos de overbite, teniendo una mordida normal, pero cierto tipo de subdivisiones y subclasificaciones, como lo son la mordida abierta, como lo son la mordida cruzada, como lo son los espacios excesivos, la mordida profunda, que es el diagnóstico que vamos a identificar hoy. ¿Qué tipos de mordida profunda hay? Hay tres principalmente: mordida profunda dental, dentoalveolar y esquelética. Entonces el dental se caracteriza porque pues tiene generalmente una característica de maloclusión clase 1, clase 2 de Angle, pero característicamente los incisivos centrales superiores e inferiores están fuera de esas bases óseas, entonces hay una alteración. Por lo general, el ángulo IMPA está disminuido y el ángulo del plano palatino también está disminuido. Ya vamos a ver cuáles ángulos son esos. El dento alveolar es que todo el conjunto dento alveolar va a presentar una alteración de crecimiento y de desarrollo. No solamente es dental. ¿Listo? El origen de esa maloclusión de la posición adelantada es por alguna posición de ese maxilar sagitalmente anormal o por una posición retruida o retrasada de esa mandíbula, pero como tal lo que está alterado es esas bases dentales o esas bases dentoalveolares. Y también retroinclinación y retrusión de esas piezas dentales tanto anterosuperiores como anteroinferiores.
Cuando ya hablamos de la mordida profunda esquelética es porque el maxilar está excesivamente grande o la mandíbula es de un tamaño mucho menor. Hay pocos contactos oclusales con respecto a las inferiores con respecto a las superiores, y el diagnóstico se hace por medio del ángulo interbasal o por medio del ángulo maxilomandibular del plano palatino con PM. ¿Listo? Si tienen alguna duda de los puntos cefalométricos, los invito a que se vayan a nuestro video de puntos cefalométricos para que puedan resolver todo este tipo de dudas. Entonces miren, dental es por causa de dientes, dentoalveolar es por causa de esos alvéolos que están afectando esa inserción como tal o esa proyección dental, y esquelética es ya por bases óseas, son 3. ¿Qué características clínicas y faciales van a tener este tipo de pacientes? Por lo general tienen un perfil bracocefálico, una clase 2 esquelética es mucho más la casuística, en la cual pues yo había dicho que hay maloclusión clase 1 clase 2, pero por lo general en la clase 2 esquelética es donde presentamos este tipo de problema vertical. Siempre va a haber una dimensión vertical disminuida, porque pues por eso es que va a haber un overbite aumentado, una tensión muscular y una alteración de la ATM, porque claramente pues está en sobrecarga. Hay un crecimiento, pues si la dimensión vertical está disminuida es porque también el crecimiento vertical es hipodivergente, una enfermedad periodontal, y ahorita vamos a hablar exactamente de esto, y un plano oclusal disminuido. Miren cómo se ve clínicamente. Entonces hay un sobrepaso casi total de esos incisivos superiores sobre los inferiores. Miren que se presenta, como ya lo había dicho, una retroinclinación o un IMPA disminuido. La parte de centrales y laterales, miren acá este canino, acá le falta espacio, también claramente por esa consecuencia de su retroinclinación. Y miren también cómo está esa enfermedad periodontal activa, debido a que pues hay un trauma asociado dentalmente que no alcanza a distribuir esas cargas en el periodonto y se observa como una sobrecarga periodontal. Miren acá cómo estamos viéndolo ahora en la dentición permanente. Entonces vemos esa sobrecarga y pues el periodonto cómo sufre. Dentro de esas características cefalométricas específicas de esa mordida profunda encontramos un eje Y de crecimiento disminuido, un arco mandibular también alterado, una altura facial inferior disminuida, un eje facial que nos va a dar un eje facial horizontal, y un plano mandibular que recordemos que hasta Gonio Augmenton con Frankfurt también va a estar disminuido. Entonces estas son las 5 medidas en las cuales nosotros podemos identificar que hay una alteración vertical en un paciente. Cierto tipo de autores lo van a dar diferencialmente, cada uno lo puede analizar con sus casos clínicos, pero recordemos: eje Y de crecimiento, arco mandibular, altura facial inferior, eje facial y plano mandibular. En mi opinión humilde, claramente el eje facial, el plano mandibular y la altura facial inferior son de las más relevantes. Y en las características intraorales de esa mordida profunda vamos a encontrar un eje de crecimiento aumentado postero anterior, o sea, es decir, que hay mucho más atrás que adelante, una zona anterior, miren, deprimida, por eso es que hay mucho más atrás, ¿sí? Y la arcada inferior se va a encontrar con una lingualización, o sea, con una retroinclinación y un apiñamiento de incisivos inferiores. Entonces, ¿qué va a haber? Si yo abriera esta mordida, lo que voy a ver es una malposición antero-inferior. Arcadamente, como lo dije, siempre una situación sagital de los maxilares, en la cual se va a relacionar con una clase 2, es decir, si trazamos claramente aquí una línea en mi relación canina y en mi relación molar, pues va a estar mucho más hacia mesial la parte superior que la parte inferior en parámetros de referencia entre premolar y canino y en el surco medio vestibular. Entonces hay una situación sagital distal en esos maxilares. En la parte incisal, ¿qué vamos a encontrar? Ya lo comenté. Retroinclinación de los incisivos inferiores, o sea, un IMPA disminuido, o más bien puede haber una excesiva erupción de esos incisivos superiores. También se puede dar una retroinclinación de esos incisivos superiores, como lo estamos viendo aquí en nuestra imagen, pues para tratar de compensar o de esconder, de camuflar como tal esa situación de los maxilares. Dentalmente, ¿qué se va a encontrar? Palatoversión de esos 4 incisivos superiores, y los caninos se van a encontrar por lo general hacia mesial y vestibularizados. ¿Por qué? Pues porque como no va a tener espacio y desarrollo en esa arcada, pues los
los que tratan de compensar son los 4 incisivos, y los que pues se alejan de ese arco, la verdad, van a ser los caninos, los más afectados. Hay una palatoversión a veces, cuando pues sí hay espacio para ellos, de los 6 anteros superiores. Entonces tanto los centrales, laterales y caninos van a estar hacia palatino. Que puede existir también que estén los 6 incisivos, o bueno, los 6 anteros superiores con palatoversión, pero que haya una proquelia ensarcada, entonces que el labio se vea hacia adelante. Interesante, ¿no? Y como lo comenté al inicio del seminario, una clase 1 o clase 2 de Angle. Entonces acá estamos viendo molares en clase 1 y una mordida profunda anterior. Miren cómo está esa relación de la cúspide mesovestibular con ese surco medio inferior. Miren que acá en parte canina podría considerarse tal vez una leve clase 1 o una leve clase 2, pero miren que acá el problema está en la parte anterior, entonces está compensándose el paciente para tener pues cierto grado de alteración. Esa etiología, ¿qué puede ser? Como lo comenté hace un momento, puede ser dental, puede ser esquelética, puede ser dentoalveolar, puede ser adquirida. Se presenta pues una mordida profunda cuando la altura facial anterior es menor que la altura facial posterior, o sea, hay una alteración, está mucho más disminuida la anterior. Hay una convergencia de planos, entonces recuerden, una hipodivergencia. Se presenta un maxilar ancho con una mandíbula estrecha, puede ser también, o también puede ser causado por factores tanto genéticos como ambientales, o una combinación de ambos. Entonces, que los papás tengan una cierta herencia o tendencia a huesos cortos o pequeños, y que ambientalmente el paciente no haya tenido una dieta de estímulo adecuada. Recordemos, dura, fibrosa y seca. Entonces, cierto tipo de factores nos van a afectar como tal ese tipo de producción o de alteración de la mordida. Dentro de esos factores asociados que encontramos por lo principalmente 4: los neuromusculares, el desarrollo dentario, el hereditario y cierto tipo de hábitos. Entonces, neuromusculares, vamos a encontrar los músculos de los labios y la lengua y los músculos de la masticación, siempre alteraciones musculares y alteraciones que nos van a causar es una dificultad o un aumento más bien de producción neural, y que va a haber una alteración precisa en todos los músculos del sistema estomatognático. El desarrollo dentario, pues claramente vamos a ver un crecimiento y un desarrollo que siempre va a haber una rotación y un crecimiento hacia adelante. Entonces nos vamos a ver afectados como tal esa mordida profunda por cierto tipo de factores. Hereditarios, algún tipo de síndrome. Entonces pues como tal no quiero abordar muy bien en los tipos de síndrome, ¿cierto? Pero si quisiéramos hablar de algún tipo de síndrome, recordemos que estos existen dentro de los hallazgos craneofaciales, como el síndrome de, por ejemplo, de Klippel-Feil, que es el conocido también como el de la sinostosis congénita cervical, o la fusión de las 7 vértebras cervicales. Entonces ya va a haber una alteración en la cual las alturas faciales, ya sea la posterior que se aumente o la que se disminuya sea la anterior, pues se vean afectadas y nos desarrolle pues un cierto tipo de alteración. Y los hábitos como las maloclusiones, entonces recordemos que maloclusiones como la maloclusión clase 2, o sea, protrusión maxilar, al contrario, una retrusión mandibular, y también contactos en las zonas laterales, ya puede ser por alguna pérdida de prematuras de piezas dentales, algunas caries, algunos traumas como tal, van a causar este tipo de inestabilidades que van a generar una mordida profunda esquelética que claramente va a ser de difícil manejo si no se corrige en la manera adecuada. Dentro de ese diagnóstico es importante realizar de quién es la culpa. Relativamente no vamos a decir culpa, pero de quién es la afectación, si es del tamaño del maxilar, o si es del tamaño mandibular, o si es de ambos, o si es de la posición dental como tal, o si es de la posición sagital también de los maxilares. Miren que ya son muchos factores subclasificados en cada una. Factores neuromusculares, es decir, músculos de la masticación del sistema estomatognático. Entonces recuerden los músculos de los labios y de la lengua, que los vimos en la slide pasado, o músculos de masticación, y factores esqueléticos también, porque claramente dentro de esos factores esqueléticos, cuanto más sea esa sobremordida, es atribuible más a un problema como tal esquelético, y entre más pues más aumentada sea, es de mucho más difícil manejo.
Entonces ahí es importante analizar cefalométricamente toda esa situación vertical del paciente. ¿Cómo podemos hacer ese tratamiento de corrección o ese tratamiento precoz? Pues lo vamos a realizar por medio de diferentes tipos de factores, pero recordemos que todo esto depende y tenemos que tener en consideración primero el plano oclusal de ese paciente, la dirección y magnitud de ese crecimiento del paciente, si es hipodivergente, si es hiperdivergente, el paciente puede ser, imagínense, puede ser hiperdivergente pero con mordida profunda. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues tener en cuenta que toca abrir con mucho cuidado y apenas uno abra la parte dental, parar porque claramente esquelética el paciente es abierto, entonces vamos a abrir aún más. Nos toca mucho cuidado con eso, ¿no? Después vamos a hablar de esto. También depende de que la edad afecta mucho esta predisposición de los pacientes, la relación sagital de sus maxilares, si el paciente tiene o no tiene competencia labial. ¿Por qué? Porque ya hablamos de la parte muscular. Miren, otra vez nos volvemos a los músculos. ¿Cómo es ese ángulo de convejidad esquelética? ¿Qué tipo de perfil esquelético es el paciente? Si está alterado es por la posición de la base craneal anterior, si está alterado es por la posición de del punto A, o sea, del maxilar, o del punto B, que sea nuestra mandíbula, la relación de esos dientes con esos tejidos blandos y la estabilidad y retención del resultado final. Entonces, mucho ojo con esto. Vamos a tratar de diagnosticar y de analizar cuáles son los puntos parámetros a considerar, y cuando nosotros decimos listo, vamos a trabajar con un arco TKL, un arco de retracción, vamos a hacer exodoncias o vamos a manejar pues el paciente de esta manera. Vamos a manejar un arco de curva inversa. Entonces recordemos que ese curva inversa lo que me puede hacer a nivel sagital es verticalizar esos molares, pero cuando verticalizo también aumento o restituyo, no sé cómo lo quieran llamar ustedes. Para los rehabilitadores le dicen restitución, nunca se aumenta la dimensión vertical. Entonces les dejo el punto, ¿cierto? Recordemos que también lo que va a causar es una extrusión de premolares, y hacia adelante nos puede causar una como tal, bueno, depende de lo que queramos hacer, ¿no? Entonces tenemos que analizar exactamente cada caso antes de yo poder decir algo que ustedes puedan comentar en los videos como: doctor, a la hora del arco de curva inversa tiene cierto tipo de producción o protección. Entonces más bien ténganlo presente ustedes que ya son estudiados y que ya tienen un adecuada bagaje en la parte ortodóntica. El stripping de canino a canino inferior, pues porque claramente vamos a disminuir ese tamaño de piezas dentales, y como lo comentamos, como estábamos con malposiciones, entonces lo que podemos hacer es con esas malposiciones dentales es darle un poco de espacio a ese arco por medio de stripping, que cada profesional considera si es adecuado o no, o si es perceptible en ese caso clínico de realizar, o si no es necesario. La verticalización de raíces por medio de esos arcos de curva inversa, ya vamos a ver ahorita más adelante. Y pues claramente siempre está la parte quirúrgica, que podría ser por ejemplo un Ale Fortuno con una impactación de ese maxilar. Entonces, para las correcciones dentoalveolares tenemos la intrusión de dientes anteriores. ¿Cómo lo podemos realizar? Lo podemos realizar con ese arco de intrusión de Ricketts, ya sea en acero inoxidable o en acero o en arcos TMA. ¿Listo? Entonces acá estamos viendo cómo es esa biomecánica del arco utilitario. Entonces recordemos: verticalización de molares y intrusión de dientes anteriores. ¿Listo? Nos evita también al utilizar el arco de curva inversa que nos cause la proinclinación al final de cuentas y la extrusión de premolares. ¿Listo? Los arcos de intrusión de 3 piezas, entonces aquí lo que hacemos es segmentarlos con la función de tener una intrusión al tiempo de una retracción de incisivos maxilares. ¿Listo? La extrusión de dientes posterosuperiores o posteroinferiores indicada en pacientes con ejes de crecimiento alterados. Entonces aquí lo que tenemos es la altura facial anteroinferior disminuida, hipodivergencia de planos, curva de espía aumentada, exposición de incisos en reposo disminuida. Entonces aquí es donde la tenemos que realizar, y en pacientes que tengan pues un crecimiento ya muy marcado, como son los adultos, elásticos intermaxilares, arcos de curva inversa, arcos de extrusión de Ricketts como lo vimos, y los planos de mordida anterior de 4 a 6 meses. ¿Cuáles son esos planos de mordida? Los planos de mordida que son removibles o fijos. Estos son unos planos de mordida removibles, que lo que estamos viendo son unas plaquitas en forma de aparato, en forma de placa,
para levantar esa mordida, y fijos pacientes que sean poco colaboradores y que tengan características físicas menos voluminosas. ¿Cómo podría ser esto? Unos topes, por ejemplo, o unos bite turbos. Podríamos estar considerando como fijos. Y los bite turbos, recuerden que pues es de resina o pueden ser ya metálicos. Y la vestibularización de dientes anteriores, entonces recordemos que reduce sobremordida a trasladar ese punto de contacto incisal, pero tenemos que tener presente que está indicado en mordidas profundas leves o muy moderadas, pero de origen dental, ¿listo? No puede ser ni esquelético ni dentoalveolar. Conservando interposición de los incisivos, el ángulo interincisal y los límites que permiten un equilibrio neuromuscular. La intrusión-extrusión combinada se puede hacer por medio de cementación, entonces por medio de esa tabla de cementación que nosotros podemos hacer al utilizar el cementación de brackets, los utilizamos que los brackets anteriores estén hacia incisal y los brackets posteriores estén hacia gingival, con arcos de curva inversa para favorecer y generar un movimiento mucho más marcado de sus dientes. Y por medio también de arcos extraorales de tracción baja. Miren, tracción alta, media y baja. Siempre media baja, ¿listo? Se utiliza para control de anclaje, especialmente esa dimensión vertical. Necesitamos abrir mordida mediante intrusión de anteriores, ubicarlas debajo de ese centro de resistencia, por eso toca que tienen que ser bajos para soportar la carga adicional del anclaje. Y pues la única desventaja es que al realizar la intrusión de los anteriores, lo que vamos a generar es una inclinación axial indeseable de ese segmento posterior. Claramente los TATS que llegaron para quedarse, ¿no? Más adelante haremos seminarios de TATS, donde pues sabemos que es un tipo de anclaje esquelético o absoluto, como implantes, ya sean mini implantes, implantes palatinos o las placas. Mejora mucho la maloclusión en clase 2 en adolescentes porque corrige ese eje de crecimiento, permite la intrusión en masa de los anteriores sin tener algún efecto indeseado, porque pues obviamente es un anclaje cortical, y controla el efecto colateral de las mecánicas del arco continuo y del arco segmentario. Entonces, como se dan cuenta, es el mejor movimiento con implantes, ¿no? Acá estamos viendo cómo por medio de un implante, de un mini implante en cada lado, miren lo que hace la biomecánica acá es corregir ese plano de mordida, pero por medio de la intrusión de los anteriores. Miren, se agarra al arco y acá está manejando arcos también segmentarios. Entonces lo que está realizando es, miren la biomecánica, intrusión, y acá lo que nos va a generar es como tal el aplanamiento de esa curva de Spig sin tener ese efecto indeseado en la parte posterior. Entonces miren, anclaje indirecto, intrusión incisivos inferiores, con mordida profunda, y las fotografías durante la intrusión de los incisivos mandibulares. Miren cómo se dan cuenta cómo está unido con esto. Para no hacerle daño al paciente, acá lo que utilizaron fue poner un bumper sleeve para evitar esa molestia. Dentro del tratamiento interceptivo, entonces recordemos que está en dentición temporal, claramente la ortopedia, un activador de paladar abierto, un bionator, que nos correlaciona y nos corrige como tal esas relaciones intermaxilares. Y permanentes, pues claramente tiene que ser un tratamiento interceptativo por medio de perio, de rehabilitación y de ortodoncia. ¿Listo? Las recidivas, pues lo más importante que toca tener en cuenta es ese crecimiento del paciente, pues porque esos ángulos mandibulares tienden a recaer en menor sobremordida que un ángulo bajo y ángulo normal. Es decir que los que van a recaer más son los ángulos bajos y normales sobre los verticales. Y la recaída de esa sobremordida pues es causada por esos cambios en el ángulo interincisal. Entonces recordemos, entre incisivo superior e incisivo inferior, el SNB, pues porque lo que causa, ¿se acuerdan que yo les dije que causaba una retroinclinación del limpa? Ese SNB nos va a también afectar esa clasificación esquelética de Steiner con nuestra silla, nuestro nación y nuestro punto B, el ángulo SNB. ¿Listo? El IMPA también se va a ver alterado, y esa rotación de la mandíbula pues también puede ser alterada por ese crecimiento. ¿Listo? ¿Qué se puede concluir de este seminario? Entonces, primero, esa mordida profunda es un componente común en esa maloclusión tanto en niños como en adultos, en especial en esa clase 2, recordemos, clase 2 esquelética. Tenemos que considerar esa etiología, o sea, por qué es causada, si es causada por bases óseas, por la parte alveolar o por dientes, para formular un diagnóstico y un plan de tratamiento. ¿Cómo la vamos a corregir? Por medio de implantes, por medio de un eje de crecimiento diferente, por un medio de corrección del plano de mordida,
por medio de qué exactamente tenemos que llegar a corregir eso. El tratamiento involucra pues por lo principalmente la extrusión de dientes o la intrusión como tal o relativa de los anteriores, y la vestibularización también de sus dientes anteriores también puede ser causada por eso. ¿Por qué? Porque recordemos que ese IMPA está retroinclinado. La mordida profunda pues puede estabilizarse si se controla durante el crecimiento con aparatos de ortopedia. Por eso ustedes siempre verán que yo hablaré de la ortopedia hasta mejor a veces que de la ortodoncia. Y la presencia de esos rasgos funcionales y un gran espacio libre interoclusal va a mejorar como tal el pronóstico de esos dientes en específico. ¿Listo? Entonces cualquier duda, por favor, espero que la comenten en la caja de comentarios. Esta es la bibliografía de donde se tomó todo, también la parte del artículo. Cualquier duda, por favor, estoy para resolverla en la mayor brevedad. Por favor, denle like, suscríbanse. En ortodonciainteractiva.tv me van a encontrar como en Instagram. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao, chao.